La guerra, ese fenómeno geopolítico que además de alterar el orden mundial se convierte en una excusa perfecta para lo que de otro modo resultaría impopular. Pedro Sánchez, fiel a su estilo, ya ha encontrado el nuevo contexto bélico, la coartada ideal para lo que mejor se le da, subir impuestos. Vivimos un momento en el cual vamos a tener que flexibilizar algunas de las reglas, por ejemplo las reglas fiscales, para poder acoger un mayor gasto en seguridad y en defensa. Al igual que pasó con la COVID, se flexibilizaron las reglas fiscales, pero se tuvo que poner también en marcha una serie de mecanismos mancomunados del conjunto de la Unión Europea para poder hacer frente a lo que representó entonces la emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el Gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Con Estados Unidos replegando su paraguas militar y Europa despertando a la dura realidad que la seguridad cuesta dinero, la OTAN exige que sus miembros incrementen el gasto en defensa hasta el 3% del PIB. España, que hasta ahora ha aportado a la Alianza Atlántica lo justo para no ser eliminada del grupo, deberá pasar 1,3% a cifras mucho más serias. Un pequeño detalle, hablamos de entre 30.000 y 40.000 millones de euros extra. Por supuesto, el gobierno podría haber implantado ajustes en otras partidas para compensar el esfuerzo, pero recortar gasto nunca ha sido una opción, cuando subir impuestos es mucho más sencillo. Y así, los ciudadanos españoles, ya exprimidos con 81 subidas fiscales desde que entró Pedro, pueden ir preparándose para nuevas rondas de solidaridad impuesta. Como podéis escuchar, estamos todos los compañeros consternados ante esta situación. Llevamos meses reivindicando con manifestaciones aquí desde el centro. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos, que haya más medidas de seguridad, más personal para el centro, porque así no podemos trabajar. Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera, porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad. Y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos. Pedimos hablar con el gobierno. Es necesario un cambio en la ley del menor. Se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes debido al cambio que ha habido estos años de aquí para atrás. En el acceso a internet, en los medios, ellos tienen otra mentalidad, son mayores, tienen más conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. No puede ser, es muy barato matar, es muy barato, les sale muy barato y no hay consecuencias. Así que por favor pedimos que nos escuchen y que el gobierno tome medidas ante esta situación. Si algo distingue al gobierno de España es su capacidad de reacción cuando la indignación pública lo exige. La trágica muerte de una educadora social en Badajoz ha servido de repente para que el Ejecutivo descubra que el sistema de protección de menores tiene más grietas que un barco de papel. La solución, como siempre, llega en forma de Real Decreto Express, porque nada refleja mejor la planificación que una normativa apresurada. El nuevo decreto promete reducir el tamaño de los centros de menores, mejorar la ratio de trabajadores y, en definitiva, hacer lo que ya se sabía, pero nunca se hizo. Sin embargo, hay un pequeño detalle incómodo. El problema central no es el tamaño de los centros, sino la falta absoluta de seguridad en ellos. El caso de Badajoz es ilustrativo. Los 3 menores implicados en el asesinato de la educadora no estaban en su centro de acogida convencional, sino en un piso tutelado donde cumplían medidas judiciales. A pesar de su historial delictivo, el lugar no contaba con seguridad, ni cámaras ni protocolos efectivos. Además, el sistema de tutela es un caos repartido en 17 versiones autonómicas, cada una con sus reglas, su financiación y sus problemas particulares. El gobierno ahora quiere unificar los criterios, pero deja en manos de las comunidades la tarea de dotar recursos. Es decir, la responsabilidad será de otros si esto no funciona. Mientras tanto, los profesionales del sector advierten que esta medida es un simple parche, pero al menos el gobierno podrá decir que hizo algo, aunque fuese tarde y sin abordar el problema real. La regulación del consumo y la venta, el consumo de alcohol queda prohibido para menores de edad. Además, se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos. El Consejo de Ministros ha decidido que, entre tantos frentes abiertos, es un buen momento para intentar lo imposible, acabar con el alcohol en los espacios juveniles. Así que adelante con la nueva ley que, esta vez sí, promete poner coto al consumo de alcohol entre menores. El anteproyecto de ley, presentado con la solemnidad que requiere toda batalla contra el vicio,
ello, prohibirá el consumo de alcohol en los centros educativos, residencias estudiantiles, polideportivos y otros espacios juveniles. Al menos se han salvado los descampados. También se limitará la publicidad de bebidas alcohólicas cerca de colegios y parques. El sector hostelero tampoco se libra. Bares y restaurantes no podrán exhibir mobiliario con marcas de alcohol cerca de zonas infantiles. Así, los niños evitarán desarrollar una adicción al alcohol al ver una sombrilla y podrán tranquilamente ver cómo sus padres se toman una cerveza. Para que la cosa no parezca solo prohibitiva, el gobierno también ha incluido medidas educativas, permitiendo que algunas sanciones se sustituyan por talleres de concienciación. Porque si hay algo que los adolescentes adoran, es asistir a charlas sobre los peligros del alcohol.